constituida también por tejido conductivo denso, y luego tiene un estroma cortical que va a contener a los folículos, ¿no? Como vemos en ese corte histológico, como verán, todos los folículos están en esta zona, ¿no? Que es la corteza. Siguiente. Bueno, ahí tenemos la médula, ¿no? De color café en la imagen de la izquierda, que está constituida por un tejido conectivo laxo, va a tener los vasos principales y también trayectos nerviosos. Y como habíamos dicho, la característica principal que va a carecer de folículos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que hablar en esta parte pues de los folículos, ¿no? Son estructuras redondeadas cuyo centro contiene al ovocito, ¿no? Muy bien. En el nacimiento se tiene aproximadamente entre 600 o 800 mil ovocitos, y para la madurez sexual, es decir, cuando ya va a empezar la menarca, entonces aproximadamente ya se tiene solamente 400 mil ovocitos, que estos van a ir desarrollándose en toda la etapa reproductiva de la mujer, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces ahí tenemos como una primera etapa, tenemos el folículo primordial, ¿no? Que es la primera etapa inicial. Este va a medir 30 micras, ¿no? Y esta va a estar cubierta por unas células foliculares planas, por fibroblastos y los cuerpos de Albiani, ¿no? Entonces ahí está en un esquema en la parte izquierda, ¿no? Ahí está el ovocito en la parte central como azul, ¿no? Luego tenemos la lámina basal más hacia afuera, ¿no? Entonces ahí están los cuerpos de Balbiani también. Las mitocondrias que están todas estas alrededor, el retículo endoplásmico rugoso que está también alrededor del ovocito, ¿no? Y esto va a estar cubierto por unas células planas y más hacia afuera por la lámina basal. Entonces así está constituido los folículos primordiales. Siguiente. Entonces, primeramente, entonces este folículo primario solo va a tener una capa laminar, ¿no? Ahí está el ovocito con las células del estroma, las células granulares, las células foliculares y la membrana pelúcida, ¿no? Está rodeada entonces por unas células cúbicas planas, ¿no? Muy bien. Siguiente. Y luego ya viene el folículo primario multilaminar, ¿no? Con una proliferación de las capas de las células foliculares, de las células cúbicas, que ya van a formar la capa granulosa. Cuando estas ya se multiplican entre 3 a 4 capas, entonces ya son las de la granulosa, ¿no? Ahí ya van a tener las microvellosidades y gránulos corticales que van a tener principalmente las enzimas, las proteasas, ¿no? Ahí está la imagen a la izquierda, ¿no? Entonces el ovocito ya se ha multiplicado estas células planas, ¿no? Y van a formar lo que es la capa granulosa, la capa granulosa, ¿no? Ahí están los límites en el esquema. Por fuera de esta cápsula de las células granulosas, pues va a estar la membrana pelúcida, ¿no? Muy bien. Siguiente. Posteriormente, cuando ya se ha multiplicado esta capa de la granulosa, pues vamos a tener al folículo secundario, ¿no? Y ahí
¿Esto por qué se caracteriza? La principal característica de este folículo secundario es por la formación del antro, ¿no? El antro folicular. Esta va a haber una mayor proliferación de la capa de la granulosa, entre 6 a 12 capas, van a existir los cuerpos de Karl-Exner y va a haber ya la formación de la teca folicular por fuera de la lámina basal, ¿no? Entonces, por fuera de la lámina basal ya va a estar la teca interna y la teca externa. Ahí como vemos en la imagen de la parte izquierda, ahí está el folículo, el ovocito, perdón, ¿no? Este va a estar rodeado por su membrana pelúcida, luego va a estar rodeado por las células de la granulosa, luego tiene su lámina basal. Y dentro de dentro de este espacio de las células de la granulosa, pues ahí es donde se va a formar ese espacio que es el antro folicular, ¿no? Ya habíamos dicho, por fuera de la lámina basal va a estar ya la teca interna y la teca externa. Muy bien. Siguiente. Posteriormente, pues fíjense cómo ha crecido este antro folicular, ¿no? Y ya es un folículo maduro, pues un folículo también llamado de Graf, que va a medir 10 milímetros, ¿no? El antro es de mayor tamaño y va a haber ya la formación de la corona radiada con la formación del cúmulus o foro, ¿no? Entonces ahí está, vemos en la imagen al lado izquierdo, ¿no? El folículo maduro de Graf, cómo ha crecido el antro folicular, está rodeado por las células de la granulosa, por fuera está la lámina basal, luego está la teca interna y la teca externa, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez que ya sale cuando ya se produce la ovulación y sale el ovocito, ¿no? Del folículo maduro, entonces esta parte residual que va a quedar del folículo, pues va a ir a formar lo que es el cuerpo amarillo, ¿no? Ahí como vemos en la imagen, ¿no? Entonces va a estar constituido por células proteínicas que son de la granulosa, cuya función principal pues es la formación de progesterona, estrógenos y además la inhibina. Esta inhibina que va a ir a detener la función de la FSH, ¿no? Va a inhibir de manera temporal. También está por células luteínicas, que son de la teca interna y externa, cuya función principal es la formación de andrógenos, ¿no? Y luego tenemos ahí también la formación del cuerpo hemorrágico y que posteriormente este se va a hacer cada vez más fibroso como una cicatriz y posteriormente va a ir a formar lo que llamamos el cuerpo albicans, ¿no? Que ya es una región fibrosa y más mm, mm, blanca. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar ahora de las trompas, ¿no? Las trompas de falopio, que son muy importantes en la parte funcional, ¿no? Como habíamos dicho, los ovarios, como son importantes en la parte funcional, en la formación eh, del ovocito para la reproducción y además la parte hormonal, ¿no? Bueno, entonces aquí en las trompas de falopio tenemos que decir que es un órgano que va a conectar el útero, ¿no? Con los ovarios, cuya función principal está pues en la fecundación. Sabemos que la función principal de las trompas uterinas se relaciona con la fecundación, con la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Que se va a dar principalmente a nivel de la ampolla. Entonces, estas trompas va a estar constituida por 4 porciones, que son las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla y el istmo, ¿no? El istmo que está ya a nivel de los cuernos del útero, ¿no? Siguiente.
Bueno, entonces, en relación a la estructura de las trompas, tenemos que decir que está constituida en la parte interna, en la mucosa, por un epitelio cilíndrico simple, que en la cual van a existir dos tipos de células. Las células intercalares, ¿no? O en clavo, son las secretoras, van a secretar glucoproteínas que van a capacitar a los espermatozoides, ¿no? Para principalmente su movilidad. Y una vez que se ha producido la fecundación, pues estas nutren al huevo fecundado, ¿no? Eh, y estas son más numerosas a nivel de la ampolla, ¿ya? Por otra parte, también va a existir las células ciliadas numerosas, que son más numerosas también en el infundíbulo y en la ampolla. Estas tienen la función principal, pues, de mover, ¿no? De mover el huevo fecundado, ¿no? Para que una vez que se ha producido la unión del espermatozoide con el óvulo, pues caiga o gracias a este movimiento ciliar, el huevo fecundado va a caer al útero para que se anide cuando ya está en la etapa de blastocisto. Luego tenemos la capa submucosa y luego tenemos la capa muscular, ¿no? En la cual va a estar constituido por unos haces circulares hacia la parte interna, ¿no? Y más longitudinales hacia la parte externa. Y luego todo esto va a estar cubierto por su serosa. Siguiente. Ahí está, como vemos en un corte transversal, ¿no? La luz de las trompas, ¿no? Ahí con su capa muscular y la serosa con su epitelio cilíndrico. Siguiente. Ahí está la capa muscular, ¿no? Que habíamos dicho circular interna, por eso se ve así como esas estrías longitudinales, y la longitudinal externa, ¿no? Más punteada. Siguiente. Muy bien, nos vamos al útero. El útero, cuya función principal es pues la de anidar al huevo fecundado y que se produzca su crecimiento hasta que se produzca el nacimiento, ¿no? Por otra parte, va a tener una respuesta eh, hormonal para que pueda reproducirse sus capas, para que pueda también anidarse una vez que llega el huevo fecundado. De lo contrario, pues se caerán todas estas, la capa funcional durante la menstruación, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la cavidad uterina y su parte, luego ya vienen las capas que son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Siguiente, justamente lo que les decía, ¿no? Está el endometrio, la capa muscular y la serosa que es el perimetrio. Siguiente. Bueno, entonces hay otra imagen, ¿no? Con la capa, el perimetrio que está cubriendo todo lo que es el músculo y en la parte el endometrio que está tapizando la cavidad interna del útero, ¿no? Que va a llegar hasta el istmo. Siguiente. Bueno, ahí está entonces la distribución del miometrio, cómo está configurado, ¿no? Entonces, fíjese que este es un músculo grueso que mide aproximadamente 1 a 2 centímetros de espesor. Va a tener fibras musculares lisas, ¿no? Y tejido conjuntivo. Estas fibras musculares, pues, tienen tres capas, ¿no? Una capa externa, es longitudinal, una capa media que es plexiforme y una capa interna circular, ¿no? Entonces, así están dispuestos los haces musculares. Generalmente, a nivel del istmo, pues desaparece la capa media plexiforme.
Es por eso que nosotros hacemos la incisión a nivel del útero, a nivel de esta parte, para extraer al producto, ¿no? Al recién nacido. ¿Por qué? Porque hay una menor irrigación debido a esta falta de la capa plexiforme, solamente la externa y externa longitudinal y la interna circular, ¿no? Como vemos ahí abajo en la imagen, solamente en la parte inferior de la imagen izquierda, pues solamente hay líneas transversales, ¿no? A nivel del istmo, del segmento. Muy bien, sigue. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del endometrio, ¿no? La capa interna, pues que va a estar constituida por un epitelio cilíndrico simple, caracterizado principalmente porque posee glándulas endometriales que son tubulares. Va a estar también constituido por un estroma de tejido conjuntivo y va a tener dos capas principalmente el endometrio. Una que es la capa basal y otra que es la capa funcional, como su nombre dice, ¿no? La capa basal está, siempre va a estar ahí, mientras que la capa funcional es la que se va pues en cada menstruación, ¿no? Entonces, en la capa basal existen las arterias arqueadas, ¿no? Que van a dar ramas rectas a la capa basal, ¿no? Entonces, las ramas rectas están en la capa basal y luego se hacen tortuosas y espiraladas y esas son ya en la capa funcional, ¿no? Y estas arterias son las que se van a ir, estas arteriolas, en cada menstruación, ¿no? Es decir, en la capa funcional, que serían las arterias tortuosas y espiriladas, porque las rectas están en relación con la capa basal, ¿no? Muy bien, siguiente. Bueno, entonces habíamos dicho que va a tener unas glándulas tubulares, va a tener el estroma, un epitelio cilíndrico simple, y esta es muy, podríamos decir que responde, no tiene una reacción intensa a las hormonas, ¿no? Entonces, principalmente en la primera fase, después de la menstruación, empieza la primera fase, ¿no? Que es la fase proliferativa. Y aquí tiene mucha respuesta a lo que es la hormona FSH, a la folículo estimulante, con aumento del grosor del endometrio. Siguiente. Bueno, entonces ahí estamos viendo la capa basal, ¿no? Que esta va a estar en relación con el miometrio. Tiene una reacción débil a los estrógenos y no tiene reacción a la progesterona, ¿no? Siguiente. Ahí está el endocervix, ¿no? Con su epitelio ya cúbico, ¿no? Que va de cilíndrico a cúbico. Y posteriormente en el exocervix tenemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Y todo esto es lo que llamamos la unión escamocolumnar, ¿no? Va desde un epitelio cilíndrico a cúbico y luego a un epitelio plano estratificado a nivel del exocervix. A todo esto, entonces llamamos la unión escamocolumnar. Siguiente. Bueno, entonces esto es fundamental entender, ¿no? De los estratos, las capas del exocervix. Posteriormente vamos a avanzar temas principalmente con lo que son las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, entonces es fundamental entender esto de las capas del exocervix, porque también nosotros cuando tomamos el Papa Nicolau, pues tenemos que determinar bien qué capas están alteradas, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber entonces cuáles son esas capas. Y ahí tenemos, fíjense, tenemos el exocervix, ¿no? Que está con su estrato basal,
ya podríamos decir que es la parte inferior, ¿no? Ese es el estrato basal, ya, que tiene bastante proliferación celular. Luego tenemos un estrato medio o espinoso, el cual tiene gran cantidad de glucógeno. Y luego tenemos el estrato superficial, que ya está en relación con las células maduras. Es decir, que tenemos un estrato basal, un estrato medio para basal y un estrato superficial, ¿no? Entonces, esas son las capas del exocervix y ahí vemos en el esquema, ¿no? Un estrato superficial, un estrato medio, un estrato parabasal, un estrato basal y luego está ahí la membrana basal. Entonces, esto tenemos que entender bien para luego entender cómo es que se empieza el cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Qué capas afecta para decir si es una lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, que es la clasificación actual que se maneja, que es de la clasificación de Bethesda? Pero eso vamos a avanzar en otro tema. Solamente ahora quiero que esté claro cuáles son las capas del exocervix, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, cuando hablamos del endocervix, entonces hemos dicho que está cubierto por un epitelio de células cilíndricas, ¿no? Y este está caracterizado principalmente porque tiene las glándulas endocervicales. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la vagina. Y ahí está la pared vaginal, ¿no? Que tiene su túnica mucosa, su túnica muscular y su tónica adventicia o serosa, ¿no? Y entonces ahí vemos las capas. Generalmente este va a estar cubierto por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Luego viene la mucosa, luego viene la lámina propia, luego vienen las fibras musculares, ¿no? Toda su capa muscular y luego va a estar cubierta por su serosa, ¿no? Entonces, ahí está la disposición de las células, ¿no? Como son las células superficiales, las intermedias, las parabasales y las células basales. Entonces, eso quiero que esté bien claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las capas del exocervix? Ahí está, ¿no? Y todo esto va a ir a formar con la unión escamo-columnar. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la vulva, ¿no? En la cual va a estar todo lo que es la vulva, va a estar constituida por lo que son los labios mayores, que son en el varón, podríamos decir, homólogo a lo que es el escroto, ¿no? Estos labios mayores van a tener unas glándulas sudoríparas, apócrinas, sebáceas y tejido adiposo. Más hacia adentro tenemos los labios menores, que son pliegues de piel, en la cual va a tener glándulas sebáceas y estas ya van a estar muy pigmentadas, ¿no? Luego, hacia la parte anterior, como vemos en la imagen, tenemos al vestíbulo, que es un surco que está hacia adelante, que se expande o hacia una expansión de los labios menores, ¿no? Esta va a tener las glándulas de Bartolino, ¿no? Cuya función principal es la de secretar moco en las paredes. Estos están en las paredes laterales, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho, esta secreción, para el transporte de los espermatozoides. Y luego tenemos el clítoris, ¿no? Que es un pene rudimentario que es constituido por tejido eréctil, la cual tiene también trabéculas y bastante tejido nervioso, ¿no? Bueno, siguiente. Muy bien. Entonces, ese es el tema, eh, más que todo con un enfoque histológico y también funcional. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente teórica, ¿ya?
Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.